Un saludo especial y afectuoso para todos ustedes. Este miércoles del primer día de Cuaresma, hoy se inicia la recordación de, no es el fundador de nuestra fe de ninguna manera, de Jesús, en mi opinión, el hombre, el héroe, el dirigente, el predicador más grande de la historia humana. Esa es mi convicción. Soy cristiano, soy creyente. Para mí Dios es una certidumbre, no es ni siquiera una duda. Pero no soy borrego, no soy dogmático, de ninguna manera lo soy. Hoy vamos a recordar el inicio de la prédica de Jesús en Galilea, que era una región paupérrima, muy pobre, al norte de Judea. Judea, en ese entonces provincia romana, nadie hablaba todavía de Palestina, nombre que viene de los filisteos, era la Filistina, no era un nombre judío ni hebreo, pero Jesús fue el ser humano más sencillo, más humilde, más modesto, más desapropiado material y físicamente de sí mismo. Era un ser humano que bregaba, que luchaba porque toda la humanidad se inscribiera en la riel del Espíritu de Dios. Hoy recordamos eso. No es el fundador del cristianismo. Jesús no era cristiano. Jesús era judío, creyente judío, fiel a las Escrituras al pie de la letra. Desde luego y por supuesto nunca estuvo de acuerdo, porque bajando en Judea a las pompas, a las jerarquías, a las autoridades incontestables del Sanedrín, de la iglesia de los fariseos, con eso es con lo que él nunca estuvo de acuerdo. Por eso llegó el día de Pascua a Jerusalén y lo primero que hizo es enardecerse cuando encontró el templo de Dios, ¿no es cierto?, lleno de mercaderes, de cambistas, etcétera, etcétera. Y desde luego humano que era, porque era un ser humano con todas las virtudes y también con las limitaciones de todo ser humano, pues se enardeció. Y todos sabemos cómo lo hizo. Nunca dijo Jesús que era ni Dios ni hijo de Dios. Como era fiel a las Escrituras y un hombre convencido de la fuerza del Espíritu, de que esta cosa física no puede haber sido creada por un Dios infinitamente amoroso y misericordioso, sino por un demiurgo, por un creador insurgente que la teología lo conoce como el adversario, como el hermoso, porque el demonio no es feo, es hermoso, es seductor, es bello, es Luzbel, el creador. Todas estas enseñanzas están contenidas en cerca de 26 evangelios llamados apócrifos. Apócrifos no significa falso, sino oculto, no certificado, no avalado por la Iglesia. La Iglesia de Cristo, la católica, más tarde la luterana y todas sus derivaciones, lo que ha buscado siempre es consensos y encontró en Marcos, en Lucas, en Mateo y en Juan una especie de común denominador en las cosas que decían y los certificó como los 4 evangelios reconocidos. Son como 26 evangelios llamados apócrifos, ¿no? En todo caso, lo que hay que remarcar es que nuestro Jesús fue un ser humano luminoso, invadido por el Espíritu de Dios, que se entregó voluntariamente al martirio, interpretando lo que las Escrituras y varios de los profetas habían indicado, que iban a ser de una virgen. Virgen en arameo, en hebreo, no significa con el himen íntegro, significa mujer joven. De hecho, María tenía aproximadamente 15 años cuando su esposo José, de 30 años o algo más, pues la desposó. Fue divinizado Jesús en el año 325 en el concilio de Nicea, reunido y ordenado por un emperador romano, Constantino, a instancias de su madre, Helena, Santa Helena. Allí reunió a todos los obispos del Mediterráneo,
del mundo romano y les dijo, unos querían divinizar a Jesús, otros no. El propio Constantino era arrianista, que no concedía a Jesús una condición y una esencia divina, sino humana, la de un gran profeta y un gran mensajero. Constantino era arriano, pero dejó a la decisión de los obispos, los encerró en el Concilio de Nicea y allí resultó que los de la vía de la divinización, porque divinizaban a los faraones, a los césares eran dioses, era una costumbre muy pagana y muy romana. Jesús salió del Concilio de Nicea pues divinizado. Esta es la historia, pero lo que importa, lo que a mí me importa, es el inigualable, inmarcesible, incorruptible mensaje espiritual de Jesús, de Emanuel de Galilea, el Nazareno, cuya prédica se inicia justamente en recordación hoy día, miércoles de ceniza, y culminará con la Semana Santa y la crucifixión, como todos sabemos. Un abrazo para todos. Hasta mañana.